Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Gualberto y hoy te voy a enseñar el tema ángulos internos de un polígono. Tenemos que un ángulo es la apertura de dos líneas y que tienen un punto en común llamado vértice, como ustedes pueden observar en la siguiente imagen. Ahora, tenemos que un triángulo tiene tres ángulos internos, 1, 2, 3, y un cuadrado tiene cuatro ángulos internos, 1, 2, 3, 4. Tenemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre van a medir 180 y tenemos nuestro siguiente triángulo donde tienen los valores 90, 45 y 45. Vamos a sumar sus tres ángulos para ver si verdaderamente nos da 180. Tenemos 45 más 45 más 90 va a ser igual a 180. Vámonos con el siguiente ejemplo. Tenemos el siguiente triángulo donde sus ángulos interiores van a valer 135, 30 y 15. Vamos a sumarlos para ver si verdaderamente la suma de los tres ángulos miden 180. Entonces, sumamos 135 más 15 más 30 es igual a 180. Vámonos con lo siguiente. Tenemos que los polígonos regulares tienen sus lados y ángulos iguales. Y tenemos un cuadrado, un pentágono, un hexágono y un heptágono. Y nos enseñan el siguiente cuadrado. Si este cuadrado yo trazo una línea desde un vértice, nos forman dos triángulos. Cada triángulo vale 180. Entonces, si tenemos que 180 más 180 es igual a 360 grados. Esto quiere decir que la suma de los cuatro ángulos interiores me van a dar 360 grados. Si yo quiero saber cuánto vale cada ángulo, divido 360 entre sus cuatro ángulos y me tiene que vale 90. Esto quiere decir que cada ángulo mide 90 grados. También podemos ocupar la siguiente fórmula para calcular los ángulos interiores de cualquier polígono, que es n-2 por 180, donde n es el número de lados del polígono. A ver, vamos a aplicarlo con el cuadrado. Tenemos que el cuadrado tiene cuatro lados, entonces n va a valer 4. 4 menos 2 me da 2 por 180 me da 360, que es la suma de sus cuatro ángulos interiores. Si yo divido 360 entre 4, me quiere decir que cada ángulo vale 90 grados. Vámonos con el siguiente ejemplo. Tengo un hexágono. Si yo a este hexágono le trazo una línea desde el vértice, nos forman 4 triángulos. Y cada triángulo vale 180 grados. Si nosotros sumamos o multiplicamos 180 por los 4 triángulos, nos da 720. Esto quiere decir que la suma de sus ángulos interiores del hexágono vale 720. Si yo quiero saber cuánto vale cada uno de sus ángulos, divido 720 entre los 6 ángulos que tengo y me dan 120. Ahora vamos a aplicarlo con la fórmula de los polígonos, donde dice que n-2 por 180. Como es un hexágono, tenemos que n vale 6. 6 menos 2 me da a 4. Por 180 me da 720. Si yo divido 720 entre 6 me da 120, que es el valor de cada uno de sus ángulos. Ahora tenemos que un ángulo recto es el que siempre va a medir 90 grados y está formado por dos semirrectas que son perpendiculares entre sí y que se originan en el vértice que comparten, como podemos ver en la siguiente imagen. Ahora vamos a aplicarlo o vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos este triángulo y nos dan dos valores, el ángulo A y el ángulo B, que vale 120. Entonces, y nos pide encontrar el valor de C. Vamos a sumar los dos ángulos que tenemos, que es 25 más 20. Sumamos y nos da como resultado 145. Pero nosotros ya sabemos que la suma de esos tres ángulos vale 180 grados. Entonces, voy a restar 145 menos 180 me va a dar como resultado 35 grados. Esto quiere decir que el ángulo C vale 35 grados. Vamos a ver el siguiente ejemplo o los siguientes triángulos.
Nos pide encontrar los valores de los ángulos que están con las letras. Ahora, vámonos con el primer triángulo, que es el naranja. Tenemos que el ángulo B es un ángulo recto, por lo tanto vale 90 grados. Y sumamos los otros dos. 90 más 45 nos da 135. Recordemos que la suma de sus tres ángulos interiores valen 180. Entonces, restamos 135 menos 180 nos da 45 grados. Esto quiere decir que el ángulo A vale 45. Ahora vámonos con el triángulo verde. Tenemos que el ángulo D es un ángulo recto, por lo tanto vale 90 grados. Entonces sumamos los 90 más los 43 del otro ángulo y nos da 133. Y recordemos que la suma de sus tres ángulos valen 180. Entonces restamos 133 menos 180 nos da 47. Esto quiere decir que el ángulo C vale 47 grados. Vámonos con el triángulo amarillo. Tenemos que el ángulo E es un ángulo recto, entonces vale 90 y sumamos 90 más 43 nos da 133. Si a estos 133 le restamos los 180, que es la suma de los tres ángulos interiores, nos da como resultado 47. Esto quiere decir que el ángulo F vale 47 grados. Eso sería todo por este tema. Muchísimas gracias. Y si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete a mi canal.